Los tres mensajes cósmicos. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada con el Pastor Enoch Martín, tu pastor virtual. Lección 8. El sábado y el fin. Vamos a comprobar que el Santo Sábado ha estado vigente desde la creación, en el tiempo de Cristo y sobre todo en el tiempo del fin. Daniel 11:40. El tiempo en que ocurrirá la purificación de la iglesia, el juicio de los vivos. Bienvenidos a la sección titulada El sábado o continuo en la cronología bíblica. Hoy vamos a demostrar los orígenes del sábado y que su nombre profético es el continuo, porque siempre está vigente y estará vigente para guardarlo. Bien, empecemos desde el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo 27 declara: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí tenemos a Adán y a Eva. Luego, en Génesis capítulo 1, el verso 31 declara: Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. ¿Sí? Observamos entonces que en el sexto día ya están en la existencia Adán y Eva. Luego, en Génesis, el capítulo 2, el versículo 3 declara: Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Entonces se nota rápidamente que Dios colocó el séptimo día como un día especial. Inclusive Él lo reposó. Pero el término Dios, aquí en este texto y su contexto, nos indica que es Cristo como creador. Y para ello voy a leer en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Colosenses. El capítulo 1, el verso 4 declara: Cristo Jesús. Luego Colosenses capítulo 1, el versículo 16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces observamos detenidamente que fue Cristo el creador de la tierra y de los cielos. Entonces, cuando Génesis capítulo 2, el versículo 3 declara: Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Ahí Dios hace referencia a Cristo como Dios y como creador. Significa entonces que Cristo reposó el primer sábado de la primera semana aquí en la tierra. Pero puesto que esto ocurrió en el séptimo día y Adán y Eva fueron creados en el sexto día, implica entonces que Adán y Eva reposaron juntos con Cristo el sábado. Esos son los orígenes del sábado. Veamos un orden cronológico desde Adán a Abraham. De Adán a Set tenemos 130 años. Génesis, el capítulo 5, el verso 3. De Set a Enos tenemos 105 años. Génesis 5, verso 6. De Enos a Cainán tenemos 90 años. Génesis capítulo 5, el verso 9. De Cainán a Mahalaleel tenemos 70 años. Génesis, el capítulo 5, el verso 12. De Mahalaleel a Jared tenemos 65 años. Génesis 5, el verso 15.
De Jared a Enoc tenemos 162 años. Génesis 5, verso 18. De Enoc a Matusalem tenemos 65 años. Génesis 5, 21. De Matusalem a Lamec tenemos 187 años. Génesis 5, verso 25. De Lamec a Noé tenemos 182 años. Génesis 5 del verso 28 al 29. De Noé al diluvio tenemos 600 años. Génesis 7 verso 6. Del diluvio a Arfaxad tenemos 2 años. Génesis capítulo 11 verso 10. De Arfaxad a Sala tenemos 35 años. Génesis 11, 12. De Sala a Heber tenemos 30 años. Génesis 11, 14. De Heber a Peleg tenemos 34 años. Génesis 11, 16. De Peleg a Reu tenemos 30 años. Génesis 11, 18. De Reu a Serug tenemos 32 años. Génesis 11, 20. De Serug a Nacor tenemos 30 años. Génesis 11, 22. De Nacor a Taré tenemos 29 años. Génesis 11, 24. De Taré a Abraham tenemos 70 años. Génesis 11, el verso 26. Y sumando todos estos años que hemos mencionado con su evidencia bíblica, de Adán a Abraham tenemos 1948 años. Esto implica entonces que desde Adán, guardando aquel primer sábado, hasta Abraham, tenemos la evidencia bíblica aquí en la palabra de Dios que se guardó el sábado. 1948 años, un aproximado de 2000 años de Adán a Abraham guardando el sábado. Pero, ministro Enoc Martín, ¿cómo es que Abraham guardó el sábado? Para ello voy a citarles lo que la Biblia declara en Génesis, el capítulo 26, el verso 5 declara así: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Encontramos que Abraham guardó los mandamientos, guardó la ley, la que está registrada posteriormente y la tenemos hoy en la Biblia, en Éxodo 20, en Deuteronomio capítulo 5. Abraham guardó los 10 mandamientos. Por lo tanto, guardó el cuarto mandamiento, y el cuarto mandamiento es en relación a guardar el sábado. Por lo tanto, desde Adán hasta Abraham se guardó el sábado, bíblicamente dicho. Implica entonces que el sábado es continuo. ¿Por qué? Porque desde Adán hasta Abraham hay un aproximado de 2000 años. Eso fue continuo, fue vigente. Fue guardado por los fieles el sábado, pero todo no termina allí. Para ello, vamos a seguir dándole evidencia ahí en su pantalla. Y ahora vamos a ver desde Abraham a Egipto. 100 años. Génesis 21, verso 5. 60 años. Génesis 25, verso 26. 130 años. Génesis 47, verso 28. Por lo tanto, desde Abraham a la entrada a Egipto, tenemos la suma 290 años, como pueden notarlo ahí en su pantalla. ¿Qué ocurrió entonces desde Abraham hasta Egipto? Pues el sábado también fue continuo, estuvo vigente, se estuvo guardando. ¿Cómo lo sabemos? Porque la información pasaba de padre a hijos. Bien, ahora tenemos también otra sección y es desde Egipto a el Éxodo. Y tenemos mención de Jacob
y su familia que fueron a Egipto. Génesis 46, verso 8 y 11. Leví fue a Egipto, hijo de Jacob. Tenemos ahí Génesis 46, verso 8 y 11. Coat fue a Egipto, hijo de Leví. Génesis 46, verso 8 y 11. Coat tuvo un hijo llamado Amram. Éxodo 6, verso 18. Amram tuvo un hijo llamado Moisés. Éxodo 6, 20. Y Moisés estuvo en Egipto, como todo mundo lo conocemos y lo sabemos. Ahora, para definir cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel desde que entró Jacob y sus hijos, su familia a Egipto, hasta que salieron de Egipto, el famoso Éxodo, ¿cuánto tiempo tenemos allí en Egipto? Para ello voy a leer el libro Patriarcas y Profetas en la página 824. Declara así: el tiempo que realmente pasaron en Egipto no pudo ser más que 215 años. Entonces subrayemos ahí 215 años. ¿En dónde? En Egipto. Por lo tanto, debe quedar en nuestra mente que fueron 215 años desde la entrada en Egipto hasta el Éxodo. Bien, ahora pasamos a otra sección de esta explicación. Desde el desierto hasta la muerte de Josué, el líder de Israel, tenemos en el desierto 40 años. Números 32, el verso 13. Desde el desierto hasta la muerte de Josué tenemos 30 años, basado en Josué 14, verso 7, el capítulo 24 y el verso 29. Por lo tanto, desde el Éxodo hasta la muerte de Josué tenemos 70 años. Subrayen esos años porque luego los vamos a sumar. Luego tenemos el período de los jueces. Bajo el rey de Cusán, Risataim, son 8 años. Jueces 3, verso 8. Bajo Otoniel, 40 años. Jueces, capítulo 3, verso 10 al 11. Bajo el rey de Eglón, tenemos 18 años. Jueces, capítulo 3, verso 14. Bajo Ehud, tenemos 80 años. Jueces, capítulo 3, verso 15 y el verso 30. Bajo el rey Javín, tenemos 20 años. Jueces, capítulo 4, del 1 al 3. Bajo Débora tenemos 40 años. Jueces, capítulo 4, verso 4, el capítulo 5 y el verso 31. Bajo los madianitas tenemos 7 años. Jueces 6, 1. Bajo Gedeón tenemos 40 años. Jueces 6, 7, el capítulo 8 y el verso 28. Bajo Abimelech tenemos 3 años. Jueces capítulo 3, verso 32 y el capítulo 9, verso 22. Bajo Tola tenemos 23 años. Jueces del capítulo 10, 1, verso 1 al verso 2. Bajo Jair tenemos 22 años. Jueces capítulo 10, verso 3. Bajo los amonitas tenemos 18 años. Jueces capítulo 10, verso 5 al 8. Bajo Jefté tenemos 6 años. Jueces capítulo 12, verso 7. Bajo Ibsán tenemos 7 años. Jueces capítulo 12, verso 8 al 9. Bajo Elón tenemos 10 años. Jueces capítulo 12, versículo 11. Bajo Abdón tenemos 8 años. Jueces capítulo 12 del verso 13 al 14. Bajo los filisteos tenemos 40 años. Jueces capítulo 13, versículo 1. Bajo Sansón tenemos 20 años. Jueces capítulo 16, verso 30 al 31. Y bajo Elí, bajo Samuel, tenemos 40 años. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 15 y el verso 18. Si hacemos una suma de los totales de años, tenemos desde los jueces hasta Samuel 450 años. Véase Hechos 13, verso 20. Entonces, en todo el tiempo de los jueces,
también estuvo vigente la ley, los mandamientos, porque este mismo pueblo es el que había recibido en el monte Sinaí las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos y el 4º mandamiento de Éxodo 20 que se les repitió a ellos, y está también en Deuteronomio capítulo 5 y dice: acuérdate del sábado, el 4º mandamiento. Por lo tanto, también en este periodo de tiempo tenemos que se guardó el sábado. Por lo tanto, el sábado fue continuo, porque estuvo vigente, se estuvo guardando. Ahora veamos el periodo de los reyes de Judá, donde también se guardó el sábado. Estaba vigente el sábado. Bajo el rey Saúl tenemos 40 años. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 21. Bajo el rey Salomón tenemos 40 años. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 42 al 43. Bajo el rey Roboam tenemos 17 años. Primera de Reyes, capítulo 14, el verso 21. Bajo el rey Abiam tenemos 3 años. Primera de Reyes, capítulo 15, del 1 al 2. Bajo el rey Asa tenemos 41 años. Primera de Reyes, capítulo 15, del verso 8 al 10. Bajo el rey Joram tenemos 8 años. Segunda de Crónicas, capítulo 21, verso 5. Bajo el rey Ocosías tenemos 1 año. Segunda de Crónicas, capítulo 22, verso 1 al 2. Bajo la reina Atalía tenemos 6 años. Segunda de Crónicas, capítulo 22, el verso 12. Bajo el rey Joás tenemos 40 años. Segunda de Crónicas, capítulo 24, el verso 1. Bajo el rey Amasías tenemos 29 años. Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 1. Bajo el rey Usías tenemos 52 años. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 3. Bajo el rey Jotam tenemos 16 años. Segunda de Crónicas, capítulo 27, el verso 1. Bajo el rey Acaz tenemos 16 años. Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 1. Bajo el rey Ezequías tenemos 29 años. Segunda de Crónicas, capítulo 29, el verso 1. Bajo el rey Manasés tenemos 55 años. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1. Bajo el rey Amón tenemos 2 años. Segunda de Crónicas 33, verso 21. Bajo el rey Josías tenemos 31 años. Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 1. Bajo el rey Joacás tenemos 3 meses. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 2. Bajo el rey Joacim tenemos 11 años. Segunda de Crónicas, capítulo 36, del verso 3 al 7. Bajo el rey Sedequías tenemos 11 años. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11. Por lo tanto, haciendo la suma de todos estos años en que reinaron los reyes del pueblo de Dios, hacen un total de 513 años. En todo este periodo se guardó el sábado. Estuvo vigente el sábado. Por lo tanto, el sábado es continuo, porque siempre se guardó. Para ello voy a darles una referencia que el pueblo de Israel sí guardó el sábado. Éxodo, el capítulo 31, el versículo 14 declara: así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Entonces sí observamos que sí se guardó el sábado en el pueblo gobernado por estos reyes. Por lo tanto, decimos que el sábado, durante todo este periodo de reyes y el pueblo gobernado por ellos, se guardó el sábado. Por lo tanto, el sábado fue continuo, porque estuvo vigente. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos, la música que tanto te ministra, y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9.
Ahora vamos a comprobarles a ustedes que el pueblo de Judá, o llámese también el reino de Judá, fue llevado cautivo por Babilonia. Y hay una fecha que se data al ser llevados al cautiverio. Y para ello voy a citar lo que la Iglesia Adventista ha enseñado a nivel mundial. La cartilla de escuela sabática del cuarto trimestre de escuela sabática 2015, titulado Jeremías, como ven ahí en su pantalla la imagen, lección 10, la destrucción de Jerusalén, martes, la caída de Jerusalén. En ese día se comentó: el sitio de Jerusalén comenzó en serio en enero de 588 a.C. y duró hasta tarde en el verano del 586 a.C. Subrayen, 586 a.C. Jerusalén había sido capaz de soportarlo por más de 2 años antes de que se cumplieran las palabras proféticas de Jeremías y las tropas babilónicas rompieran el muro y destruyeran la ciudad. Entonces, ¿en qué año, según los historiadores, según la cartilla de escuela sabática de la Iglesia Adventista, en qué año fueron llevados cautivos? En el 586 antes de Cristo. Significa entonces que el periodo desde que se acabó los reyes en el pueblo de Dios hasta la aparición de Cristo hay un espacio de 586 años. Entonces estos años hay que conservarlos porque luego tenemos que sumarlos. Durante todo este periodo, digámoslo así, de mencionado aquí, también se guardó el sábado. Por lo tanto, fue continuo. ¿Y cómo yo sé que se guardó el sábado en todo este periodo? Porque finalmente en Lucas capítulo 4, la Biblia en el Nuevo Testamento, Lucas 4, el versículo 16 declara así: y vino a Nazaret, donde se había criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Entonces, desde el último rey de Judá, y que fue llevado cautivo junto con el pueblo, hasta la aparición de Cristo, todavía se guardaba el sábado. ¿Y cómo sé? Porque Cristo mismo lo guardó. Interesante. Significa entonces que todo este periodo, el sábado, sobrevivió. Los fieles lo guardaron. Por eso decimos que el sábado es continuo. Ahora hagamos una suma de los totales de años que hemos mencionado, desde Adán hasta la primera venida de Cristo. Ahí aparece en su pantalla: desde Adán a Abraham tenemos 1948 años. De Abraham a Egipto tenemos 290 años. Y de Egipto a el primer éxodo tenemos 215 años. Desde el éxodo a la muerte de Josué tenemos 70 años. Desde los jueces hasta Samuel tenemos 450 años. Los reyes de Judá tenemos 513 años. La cautividad a Babilonia ocurrió en el año 586 antes de Cristo. O sea, ahí tenemos 586 años. Ahora, esto es impresionante, que al sumar todos estos años nos da un total de 4,000, ¿oído esto? 4,072 años. Debe estar subrayado ahí en su pantalla para que usted lo pueda memorizar. 4,072 años. Estos años, usted puede decir, pero 4,072 años. Sí, durante todo este periodo se guardó el sábado. Y después de este periodo, como lo estamos viendo, ahora observen, el espíritu de profecía menciona
en relación a estos años. En el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo Una profecía significativa, en la página 375. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. ¡Wow! Estaba mencionando aquí 4000 años Elena G. de White. Ahora observen esto. 4000 años y allá el cómputo que hicimos es 4072 años. ¿Por qué una leve diferencia? Debe usted saber que los 4072 años que hemos hecho el cómputo, su punto de partida es desde la propia creación de Adán. Sí, y los 4000 años que hace referencia Elena G. de White es desde la caída de Adán, no desde la creación de Adán. Significa entonces que desde la creación de Adán a la caída de Adán hay un periodo que yo no sé cuánto es ese periodo. No lo sé. Pero hay años ahí que está en silencio. No sabemos cuántos. De la creación de Adán a la caída de Adán hay unos años. No sabemos cuántos. Pero sí sabemos que desde la caída hasta la primera venida de Cristo y la muerte en la cruz hay 4000 años basado en el texto. Ahora es interesante saber también que durante todo este periodo, desde la creación de Adán, después de la caída de Adán, hasta la primera venida de Cristo, se guardó el sábado. Por eso fue continuo, porque ha estado vigente el sábado. Hoy por hoy debemos de saber esta gran verdad que se ha descuidado en el mundo cristiano, inclusive en el mundo adventista, porque no se está guardando bien el sábado. Debemos guardar bien el sábado. Y ahora vamos a mostrarles a ustedes que la enseñanza errada que se dice que el sábado fue eliminado junto con el resto de la ley cuando Cristo fue crucificado es una vil mentira. La ley no fue abolida de Éxodo 20, de Deuteronomio 5, jamás podrá hacerse eso. Sin embargo, hay ciertos pensadores errados que enseñan así. Sin embargo, vamos a demostrar que Jesús, al ser crucificado en el año 31, la ley no fue clavada, ni el sábado fue clavado, sino que el sábado aún sigue vigente. Y ministro Enoc Martín, ¿cómo lo va a comprobar? Con lo siguiente. Hechos, capítulo 8, aquí en la Biblia, nos relata que Esteban fue apedreado y que Saulo consintió en su muerte. Luego tenemos Hechos capítulo 9 y ahí tenemos la gran verdad que Saulo se convirtió al cristianismo. La conversión de Pablo en Hechos capítulo 9. Luego vienen otros relatos en el capítulo 10, pero en el capítulo 11, el verso 26 declara así. Observen. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, si observan, Pablo se convirtió a Cristo antes de que el resto de los convertidos fueran llamados cristianos, porque hasta en Hechos capítulo 11 se menciona que por primera vez se les llamó a todos los judíos que habían aceptado a Cristo, se les llamó cristianos. Significa esto entonces que, puesto que Hechos capítulo 9 nos muestra la conversión de Saulo a Pablo, aceptando a Cristo, y Hechos capítulo 11 nos muestra que se les llamó a todos los que aceptaban a Cristo, se les llamó cristianos. Por lo tanto, Pablo era cristiano. Y Pablo, como cristiano, veamos que él no cambió ni guardó el domingo como el día del Señor. Al contrario, vamos a mostrar que
Pablo, como cristiano, seguía guardando el sábado junto con los otros apóstoles y creyentes. Para ello voy a citar lo que dice aquí la Biblia en Hechos capítulo 17, el verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. ¿Qué día seguía guardando después de ser llamado cristiano y el pueblo convertido se les llamó cristianos? ¿Qué día guardaba Pablo como cristiano? Después de la cruz, después de que Cristo murió por nosotros. ¿Qué día guardó? El sábado. Por lo tanto, vemos que aún el sábado, después de la cruz, seguía vigente. Se seguía guardando. Ahora, por si fuera poco, vamos a mostrar que de Cristo en adelante todavía se sigue guardando. Para ello voy a citar Daniel 8:14 y ahí se mencionan los 2300 días de tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Se le aplica el principio de día por año, registrado en Números 14:34, Ezequiel 4:6, dice día por año. Por lo tanto, en Daniel 8:14 tenemos 2300 días. Si lo aplicamos el principio, tenemos 2300 años, que empezaron desde el 457 antes de Cristo y terminaron el 22 de octubre, día martes del año 1844. ¿Y qué surgió ahí? La Iglesia Adventista del séptimo día. Séptimo día haciendo alusión al sábado. Por lo tanto, desde Cristo guardando el sábado, desde Pablo y los demás apóstoles guardando el sábado, hasta nuestro tiempo, se sigue guardando el sábado a través de la Iglesia Adventista del séptimo día. Hasta en el nombre de la iglesia está el séptimo día, el sábado. Sigue vigente. Lo seguimos guardando. Ahora, ministro, ¿y por qué siguen guardando el sábado ustedes como Iglesia Adventista del séptimo día? ¿O por qué seguimos como adventistas guardando el sábado? Porque si no nos preparamos aquí en la tierra nueva, no va a entrar ningún dominguero que tuvo la luz y no quiso guardar el sábado. Porque su pastor, cito con cariño, se lo dijo o se lo enseñó así. Y vamos a ver que hay que empezar a prepararnos a guardar el sábado ahora para estar en la tierra nueva. Porque en la tierra nueva se va a guardar el sábado. Ahora veamos lo que nos dice la Biblia en Isaías, el capítulo 66, el versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice el Señor. Entonces, si observan que primero va a haber tierra nueva, cielo nuevo, ¿y qué va a hacer los redimidos? Van a ir a adorar a Dios, no el domingo, no un viernes, sino, dice, de sábado en sábado. Entonces, significa que el sábado estuvo vigente desde la propia creación, desde aquel primer séptimo día, que Cristo lo guardó con Adán y Eva, lo guardó Abraham, lo guardó el pueblo de Israel, lo guardó Cristo todavía en su tiempo. Entonces, ¿qué implica todo esto? Implica que el sábado ha estado vigente y seguirá vigente. En síntesis diremos que el sábado fue guardado desde Adán a Abraham, fue continuo. El sábado fue guardado desde Abraham a el pueblo de Israel, fue continuo. Y el sábado fue guardado desde el pueblo de Israel hasta Cristo, fue continuo. Y el sábado fue guardado desde la primera venida de Cristo hasta Pablo, fue continuo. Y desde el tiempo de Pablo hasta la Iglesia Adventista del séptimo día, el sábado fue guardado, es continuo, porque sigue vigente. Y desde la Iglesia Adventista del séptimo día hasta la tierra nueva y el cielo nuevo, el sábado seguirá guardándose, por lo tanto, será continuo. Y desde la eternidad
hasta la eternidad. El sábado se seguirá guardando, por lo tanto será continuo. El nombre profético del sábado es continuo. Y para ello voy a darles la referencia. Daniel capítulo 8, aquí en la Biblia. El versículo 12 declara: y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio. Subrayen la palabra continuo. Y si observan, el término sacrificio está inclinado. Así aparecen en las Biblias. Está inclinado. Significa que no pertenece al texto. Por eso está inclinado ese texto. La palabra sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces hemos dado lectura a este texto profético. Ahora es interesante que se le fue agregado la palabra sacrificio. Primeros escritos en la página 74 declara: entonces vi en relación con el continuo, Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. Entonces, la palabra sacrificio en el capítulo 8 de Daniel, en los demás capítulos, por mencionar capítulo 11, capítulo 12, allí en esos capítulos solamente debe leerse continuo, sin la palabra sacrificio, porque no pertenece al texto. Por lo tanto, el continuo en el capítulo 8 y en los otros capítulos mencionados hacen referencia al sábado, que Roma quitó el continuo, quitó el sábado y en su lugar colocó el domingo, el día del sol. Ahora entonces entendemos lo que la profecía indicaba. El nombre profético del sábado es continuo. ¿Por qué? Bien sencillo. Porque el sábado, desde la creación con Cristo, con Adán, con Eva, se guardó hasta el tiempo del segundo Adán, de Cristo. También se estuvo vigente y se estuvo guardando. Por eso fue continuo, continuo, continuo. Y desde la primera aparición de Cristo, cuando tomó su humanidad para siempre, hasta la tierra nueva, se seguirá guardando el sábado. Y desde la tierra nueva, por toda la eternidad, el sábado seguirá guardándose por el pueblo de Dios. Por eso es continuo, que nunca para y no va a parar, porque el sábado siempre estará vigente. Escriban en la sección de los comentarios, por favor, feliz continuo, porque desde aquí en adelante vamos a utilizar el nombre profético del sábado y es continuo. Por lo tanto, cada sábado debiésemos decir y utilizar el nombre profético del sábado continuo. Feliz continuo, feliz continuo, feliz continuo, feliz continuo. Antes de retirarse, denle me gusta a este video, comparta en sus redes sociales, para que así muchos van a aprender los orígenes del sábado y su nombre profético, que es continuo. Muchas y muchas gracias. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martín, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.